En la presente explicación va a continuar en la línea de lo que son las primeras formas de producción. Continuamos en este caso con el modo de producción asiática, también conocido como el modo despótico tributario. Este se desarrolla más en lo que va a ser la Edad Antigua y posee como característica que ya va a ser la explotación del hombre por el hombre. Hay un cambio de roles, un cambio de papeles en el que ahora es el hombre quien toma el liderazgo de este tipo de régimen. El déspota actúa de esta manera como una persona que pasa por encima de los demás y que va a someter a otros pueblos a cambio de que paguen un tributo. Recordemos que en esta época no existe todavía como tal el dinero, todavía hay bastante intercambio por medio del trueque, situación que llega a que los pagos sean en especie, o sea, en tributos. Se desarrolla principalmente en algunas regiones de Asia y de África, por mencionar algunos como Persia, Indostán o Egipto, y es la consecuencia directa de la desintegración del régimen de comunidad primitiva. La importancia de este modelo radica en que fue similar a lo que sería un precapitalismo temprano, por así llamarle. Cuenta con rasgos similares a varios modos de producción, siendo sin embargo diferentes a ellos. Dentro de otras características es que aquí en Mesoamérica se aplicó un sistema un tanto parecido entre los aztecas, es decir, la cultura del Imperio Mexica. Lo que lo va a diferenciar es que el sistema que se estableció aquí en Mesoamérica era un sistema despótico de redistribución. Y si observamos aquí, este solamente es el pago de un tributo. ¿Qué lo diferencia? Que a la hora de que se pagaba el tributo, ejemplo, la tribu de Juan Pablo pagaba su tributo con frijol, la tribu de Diego pagaba con maíz y la tribu de Cielo pagaba con algodón. Todos pagaron su tributo. ¿Qué hacía Tlatoani? El Tlatoani, que era en este caso el emperador, el rey, redistribuía. Al que pagó con maíz le dan un poco de algodón y de frijol, al que pagó con frijol le dan un poco de maíz y de algodón y viceversa, ¿no? Entonces, aunque es similar porque existe la paga de un tributo, lo que lo diferencia es que aquí en el Imperio Mexica existía esa redistribución. Recordemos pues que una característica del Imperio Mexica era que precisamente tenían como uno de sus modos de vida el que eran un pueblo guerrero y constantemente estaban sometiendo e invadiendo a otros pueblos. Algunas de las otras características que podemos encontrar y que la van a diferenciar de la sistema de sociedad comunal primitiva es lo que ya se había mencionado previamente: ya existe la explotación del hombre por el hombre, hay una clase dominante, por tanto hay clases dominadas, o sea, ya ahora son dos roles, el dominador y el dominado. Está ligado a formas de producción más desarrolladas con sistemas muy basados principalmente en lo que es la agricultura y la ganadería, en una mínima proporción el comercio, porque es más bien un intercambio, y se empieza a observar esa explotación de una comunidad sobre otra. Esto da pauta también a estas figuras representativas que van a ser los déspotas, que eran los líderes de la comunidad, los líderes de las aldeas, que eran también vistos como soberanos, que representaban a toda la aldea. Y ellos personificaban a todos los miembros de la comunidad, eran sus representantes que se encargaban de cobrar los tributos,
que las comunidades sometidas debían pagar. Por esta razón se le denominó también como régimen despótico tributario o modelo asiático. Esta explotación del hombre por el hombre da pauta al siguiente modo de producción, que es el modelo esclavista. Un modelo que permaneció con sus rasgos por muchísimo tiempo, puesto que la esclavitud ha ido prevaleciendo a lo largo de la historia del mundo y su evolución se ha visto reflejada de diferentes maneras. Hoy en día podemos decir que aún se conservan algunos rasgos de la esclavitud, del esclavismo. Sin embargo, pues no son ya exactamente como existieron en una primera etapa. De entrada, ¿qué es el esclavismo o cómo consiste este modelo? Aparece y se desarrolla con la propiedad privada de los medios de producción, incluyendo el esclavo. Es decir, que el esclavo es visto como una pieza más dentro del proceso de compra-venta. Es un objeto más cuyo valor monetario se daba muchas veces a través de la compra y venta con los poseedores de los esclavos, es decir, los denominados esclavistas. Aunque el esclavismo inicia desde la antigüedad, para la Edad Media y la Edad Moderna todavía va a prevalecer. Por excelencia, los portugueses van a ser los mayores exportadores y comercializadores de esclavos negros que van a traer directamente de África al continente americano. Otros que también contribuyen con la compra-venta de esclavos van a ser franceses, holandeses, ingleses. Es decir, que el esclavo va a ser visto como un artículo de compra-venta. Más bien les roban la dignidad humana a estas personas para ser utilizadas como un objeto de intercambio comercial. Nuevamente vemos dos clases sociales fundamentales antagónicas. Al hablar de término antagónico hablamos de que son opuestas y contrarias una a la otra. En este caso es el esclavista, que eran los dueños de los medios de producción y quienes eran los que comercializaban con la otra clase, que va a ser el esclavo. Y bueno, los esclavos tienen la característica de que ellos no tienen absolutamente nada. A partir de esto se da la aparición de dos clases que se ven como parte intrínseca dentro del proceso de producción. Por otro lado, tenemos que con los esclavos, con el esclavismo, se va a desarrollar el comercio. Por una parte, los mercaderes, que va a ser como se le va a llamar a los comerciantes, cumplían con esa función de vender esclavos, pero a la vez van a utilizar algunos esclavos para ampliar sus recorridos en rutas de comercio, siendo los esclavos los que se encargaban de cargar la mercancía que ellos llevaban a vender a otros lugares. Asimismo, apareció y se desarrolló la moneda. Las primeras monedas se dan en el Imperio Romano, lo que va a facilitar el intercambio de productos, ya no solamente a través del trueque, sino ahora por medio de un intercambio monetario. El término mercado viene de precisamente de los mercaderes, que eran los encargados de la comercialización. ¿Por qué se menciona que prevalece el día de hoy todavía algunas formas de esclavismo? Pues porque observamos cómo algunas empresas, como por ejemplo Shein, están utilizando mano de obra barata, sometiéndolas a una severa explotación laboral, trabajando un promedio excesivo de jornada laboral, donde no hay pago de horas extra, están hacinados trabajando en condiciones insalubres y trabajan sin distinción tanto hombres, mujeres y niños. Hablamos de que la explotación del hombre por el hombre continúa y que muchas de las grandes fábricas y empresas están llevando
sus negocios a continentes como África y Asia, en donde pueden obtener mano de obra muy barata y se dedican a explotar tanto a las personas como los recursos naturales de estos lugares. Ahora, hablando de la historia del esclavismo, en el caso de nuestro país, la abolición de la esclavitud la proclama Miguel Hidalgo al inicio del proceso de independencia, pero también queda asentado más adelante en la Constitución. Sin embargo, nuestro país vecino, Estados Unidos, va a tener severos problemas en torno a este tipo de derechos y libertades todavía durante el siglo XIX, y era muy severa la situación en torno al tema de la esclavitud con los afroamericanos. Y bueno, vemos todavía como en pleno siglo XXI continúan algunas reminiscencias de lo que sería pues el racismo que todavía persiste en algunas personas de la sociedad norteamericana, seña de que todavía no se ha superado el trauma del esclavismo. El siguiente modelo es el feudalismo. Este es un régimen característico de la Edad Media que da origen al sistema capitalista. Su importancia radicó en que constituyó la forma de la que nacería el sistema predominante de hoy en la mayor parte del mundo, que es el sistema capitalista. Estamos hablando de la Edad Media. ¿Y qué interviene aquí? Bueno, tenemos por un lado que el feudo es una gran porción de tierra. Muchos campesinos libres fueron reuniéndose alrededor de un gran señor llamado señor feudal. El señor feudal les daba protección y ellos pues vivían en los feudos. Los señores feudales habían recibido esa porción de tierra ya que habían dado servicios militares al rey o a altos jefes militares, y en estas campañas militares ellos habían defendido el reino, situación que los había hecho que gozaran de estas mercedes reales en las que les estaban otorgando una porción de tierra, pero pues más que otra cosa era una manera como de que ayudaran a administrar el reino. Por otro lado, las personas que vivían en el feudo van a ser llamados siervos, ya que cumplían la función de una especie de servidumbre agraria, y fue la forma en que se asumieron las relaciones sociales de producción durante esta etapa y con este modelo. Algunas de sus características es que es un sistema neutral cerrado, se producía bajo una economía rural agrícola, y lo que se estaba produciendo ahí era para satisfacer las necesidades del feudo. Se basa en la existencia de dos clases sociales fundamentales y antagónicas, nuevamente una lucha de clases, podríamos decirlo desde el punto de vista marxista, ¿no? En donde tenemos el señor feudal, que es el dueño de los principales medios de producción y el encargado del feudo, y por otro lado los siervos. Ellos solo eran dueños de sus instrumentos de labranza y tenían que pagar una renta por vivir en el feudo al señor feudal. Obviamente esa renta se podía pagar de diferentes formas. No era muy común que tuvieran dinero, y entonces si no podían pagarlo en efectivo, pagaban con trabajo o pagaban con especie. Como en especie, pues con un poco de lo que eran sus cosechas. Esta servidumbre tuvo una relación diferente al esclavismo. Si bien el siervo no era completamente libre, tampoco era un esclavo. Más que pertenecerle al señor feudal, el siervo estaba sujeto a la tierra. En teoría, pues eran libres, sin embargo, tenían que vivir en el feudo. Muchas veces buscaban mantener endeudado constantemente a los siervos para que fueran deudas que se heredaran de generación en generación y pudieran jamás salir del feudo y permanecer ahí todo el tiempo, ¿no? Por ello es que se habla de una libertad entre comillas, ¿no?
Esta servidumbre implicaba una relación de explotación basada en la propiedad privada de los medios de producción. Y como les decía, aunque eran libres, pero pues les limitaba mucho el vivir en el feudo. Estamos hablando de una época en la que los reyes son los dueños de todo lo que implicaba los reinos, y la sociedad está dividida en estamentos, estando en la cúspide el rey. En el segundo estamento se encontraba el clero, es decir, la iglesia, y en el tercer estamento estaba el pueblo. Hablamos de que el tercer estado, en donde estaban los campesinos y todo el grueso de la población, eran los que mantenían el primer y segundo estamento. ¿Por qué? Porque el primer estamento, que estaba el rey y los miembros de la nobleza, el tercer estado les pagaba impuestos, y al segundo estamento les pagaban el diezmo. De esta manera era como funcionaban las sociedades del denominado antiguo régimen, y en este caso del modelo feudalista.